Hola, buenos días. Mi nombre es Maida Isabel Luna Calvo, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana. Actualmente me encuentro cursando la materia de Estadística Inferencial 1 con el profesor Juan José Rosario Morales Ibarra. En esta ocasión vamos a estar viendo la unidad 5, que es el tema correlación y regresión. Vamos a realizar algunos ejercicios. Vamos a empezar con el tema de correlación. Vamos a iniciar con unas definiciones. Dice, existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionadas de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto-momento de Pearson, en honor a Carl Pearson, 1857-1936, quien lo desarrolló originalmente. Propiedades del coeficiente de correlación lineal R. El valor de R siempre está entre menos 1 y 1, es decir, menos 1 menor que o mayor, menor que o igual a R o menor que o igual a 1. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten a una escala diferente. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambio todos los valores de X y el valor de R no sufrirá cambios. Dice 4. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal, no está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. 5. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Errores comunes en las correlaciones. Un error común es concluir que la correlación implica causalidad. 2. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. 3. Un tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Aquí pues tenemos el primer ejemplo, un ejercicio. Dice, a continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones de coeficiente intelectual de Wechsler de un grupo de sujetos, según datos de Statlib y Brian Size, Head Size and Intelligent Quantity in Monozygotic Twin, de Tramo et al. Neurology, volumen 50, número 5. Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual. Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Aquí pues tenemos los datos, dice el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y el coeficiente intelectual. También tenemos un archivo Minitab. Este ya lo tengo abierto para evitar que nos tardemos más. Aquí tenemos todos estos datos. Aquí pues nos vamos a ir estadística, y correlación. Y aquí pues vamos a seleccionar ambas. Y le vamos a dar a aceptar. A ver.
Aquí está. Aquí dice correlación, dice que es coeficiente intelectual 0.179. Aquí pues lo que nos decía que si está muy cerca el valor de P, era una correlación negativa, o sea, no existe correlación. Ajá, ajá, que no existe una correlación, sí, no existe una correlación del tamaño del cerebro respecto a la inteligencia de cada individuo. Entonces vamos a ir a gráfica. Ujú, con regresión, aceptar. Aquí vamos a, aquí que X es el tamaño del cerebro y que del tamaño del cerebro depende el coeficiente intelectual. Y vamos a seleccionar este. Vamos a aceptar. Y vemos que nuestra línea, los resultados están muy alejados, ¿no? Al respecto a la línea. Entonces dice que pues no existe una correlación. ¿Ok? Aquí podemos irnos a aquí nos vamos a ir a ver, que ya lo había encontrado. Nos vamos a asistente, regresión, seleccionamos regresión simple. Aquí en columna Y dice que el tamaño del cerebro determina el coeficiente intelectual. Entonces, y en la columna E, el tamaño del cerebro. Genial. Y el nivel de significancia pues es 0.5 porque pues no nos está pidiendo en el ejercicio, ¿no? Entonces le damos a aceptar y aquí tenemos nuestra gráfica. Dice, aquí dice, existe una relación entre X y Y. Aquí pues el valor de P se está acercando más al 1, pues por lo cual pues es que no, realmente no existe una relación entre Y y X, o sea que el tamaño del cerebro no determina el coeficiente intelectual de las personas. ¿Sí? Continuamos con el siguiente ejercicio. Dice correlación y regresión. Ejercicio, calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global
ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración del dióxido de carbono. CO2. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años, según los datos de Air Policy Institute. ¿Existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración del CO2? Aquí vamos a abrir nuestro archivo Minita. Aquí lo tenemos, dice CO2, parte por millón y temperatura. Aquí nos vamos a estadística básica, correlación. Aquí pues no importa el orden en que lo pongamos y le damos a aceptar. Aquí nos sale esta grafiquita, nos da el valor de R que dice que R es igual a 0.892. Entonces, pues vemos que se acerca al 1. Entonces dice que sí existe una correlación, pero pues para comprobarlo vamos a hacer todos los demás. Aquí, a ver. Gráfica de dispersión con regresión. Aceptar. Aquí dice que dependiendo de la temperatura es el dióxido de carbono lo que se ve afectado. Debemos aceptar. Y ahí tenemos, aquí vemos que los puntos como que sí se van acercando más a la línea. Entonces vamos con el asistente, le damos regresión simple, columna Y, pues es el dióxido de carbono que se ve afectado por la temperatura. Entonces le damos lineal. Y nuestro nivel de significancia, pues igual nos está pidiendo el ejercicio, lo dejamos así por default. Y entonces aquí dice, existe una relación entre Y y X. Aquí pues nuestro marcador nos está diciendo que sí existe una relación entre la temperatura y el dióxido de carbono que se libera. Aquí dice 1% de variación explicado por el modelo, correlación entre Y y X. Aquí pues nos dice negativo perfecto, sin correlación o positivo perfecto. O sea que realmente existe una correlación entre estas dos variables. ¿Ok? Así concluimos el tema de correlación y nos pasamos al tema de regresión. Dice definiciones. A partir un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión o recta del mejor ajuste o recta de mínimos cuadrados. Y es igual a B0 más B1 de X. La ecuación de regresión expresa una relación entre X llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente y Y llamada variable de respuesta o variable dependiente. Dice correlación y regresión, definiciones. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal en una variable es la cantidad que ésta se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en Y cuando X cambia una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos de datos. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión.
Si para una muestra de datos pareados X y Y, un residuo es la diferencia entre un valor Y muestral observado y el valor de Y predicho por medio de la ecuación de regresión. Es decir, residuo es igual a Y observada menos Y predicha. Es igual a Y menos Y predicha. Esa es su simbología. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados y la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores X y Y. Una vez que cada uno de los valores de las coordenadas Y se ha reemplazado por el valor residual y observada Y predicha, es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos X, Y observada menos Y predicha. Aquí tenemos un ejemplo. Dice ejemplo, edad y tamaño de la cintura de los hombres. A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. Vamos a abrir el archivo Minitab. Y aquí ya se nos abrió el archivo. Vamos a irnos a estadística básica, correlación. Mm, y aquí tenemos una correlación positiva porque pues sabemos que el valor de P es menor al 0.05 decimos. Y pues el valor de R se está acercando al 1. Entonces tenemos que es tenemos que es una correlación positiva. ¿Sí? Nos vamos a estadística, regresión. Y aquí en respuesta de Y es la variable dependiente, sabemos que es la y pues sería el tamaño de la cintura. Y predictor, pues sabemos que ahí está, tienes nivel de confianza 95, aquí, y es lo único. Ok, aquí tenemos la gráfica de línea ajustada. Y aquí tenemos todos los datos. Cuadrado, 71.4%. Ese tamaño de cintura, centímetro en hombres, igual a 59.64, 62, 69 en 40 hombres.
Dice que en un 70% se le atribuye el tamaño de la cintura del hombre. Dice el valor de P pues es menor de 0.05 del nivel de significancia. Entonces dice que existe una relación muy fuerte. Y ahora para hacer lo último que nos pide, pues tendríamos que usar la calculadora. Ay, qué brillo. Vamos a buscar calculadora. Y aquí la tenemos. Dice que hagamos la predicción de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre de 20. Aquí tenemos esta sería nuestra ecuación. Vamos a hacerle 59. 59.64 por, no, perdón, más ¿no? Punto 62.59. Esto sería 60.25 por 20. ¿Cómo era? 59.64 más punto 62 20 igual a 72.15. Esa sería la medida el tamaño de la cintura de un hombre de 20 años, según la predicción y según nuestra ecuación que nos dio acá. Ahora nos pide para uno de 40 años. Dice que 59.64 por punto 62.59. No, era más, ¿verdad? No, no, no. A ver, era 59.64. No, perdón. Más, es más. Es que aquí ya vi. Más, dice que punto 62.59. Aquí es por 40. Y el resultado sería 84.67. Ese sería el tamaño de la cintura de un hombre de 40 años. ¿Ok? Entonces, haríamos el de 60, 59.64 más punto 62.59 por 60.
igual a 97.19. Ese sería el tamaño de la cintura de un hombre de 60 años. Sería 97.19 su tamaño. O sea, si obtuvimos los datos, pasamos al siguiente ejercicio, siguiente y último. Dice, ay, si a continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer a su edad de 18, 36 y 54 años. Vamos a abrir el archivo Minita. Nos vamos a estadística básica. Hacemos lo que hacíamos en los ejercicios anteriores para determinar la correlación. Y aquí tenemos. Dice que cintura en centímetros de mujeres. Dice que hay una correlación positiva. Le vamos a dar estadística de regresión, gráfica de línea ajustada. Aquí pues dice que la cintura de las mujeres depende de la edad que tengan, y aquí el tipo de regresión de modelos, lineal, cúbico. Gráfica. Aquí le vamos a dar 4 en 1. Vamos a ver, aceptar opciones, nivel de confianza, 95%, aceptar y aceptar. Y aquí tenemos nuestras gráficas, gráfica de línea ajustada y nuestra gráfica de residuos. Aquí nos dice que existe una correlación, al igual que el de los hombres. Aquí tenemos nuestra ecuación. Y aquí está, entonces, esta sería nuestra ecuación. Aquí en la gráfica de residuos, pues hay positivos y negativos, puntos bajo cero y puntos arriba del cero. Entonces nos pide hacer lo mismo que con los hombres. Dice a su edad de 18, 36 y 54 años. Vamos a borrar eso y ahí es. Aquí 54
54.12 más .80, .8095 por, ¿qué edad pedía? 18, 36 y 54 por 18 es igual a 68.69. Dice que ese sería el tamaño de su cintura, 68.69. Ok, ahora lo vamos a hacer con la otra edad que nos está pidiendo, 54 más .8095 por 36. 36 es igual a 83.26. Dice que ese sería el tamaño de la cintura de una mujer de 36 años. Entonces, sería el otro 54.12 más .8095 por 54 sería igual a 97.83. Dice que ese sería el tamaño de una persona de 54 años, una mujer de 54 años. Entonces, según esto, dice que sí existe una correlación entre la edad de las personas y el tamaño de su cintura. ¿Ok? Y pues esto ha sido todo por el tema de, bueno, más bien el tema de regresión y correlación de la unidad 5 y pues así damos por terminados estos temas. Y gracias por su atención.